Academia Nacional de Medicina de España, uno de los lugares emblemáticos de la historia de la medicina del país. Madrid tiene también alguno más, como la antigua Facultad de Medicina. Bien, mi nombre es Javier Sanz y soy el académico de número de la especialidad o actividad de Historia de la Medicina. Estamos en el patio de honor del edificio y sigue un eje que trazó muy bien el arquitecto de este emplazamiento, Luis Cabello La Piedra. La academia tuvo una vida muy errante, estuvo en muchos lugares de Madrid, pero cada vez que tenía que cambiar de domicilio, de sede, arrastraba una biblioteca cada vez más numerosa, arrastraba también una documentación que iba generando cada vez más numerosa también, y hay un momento que en una visita de Alfonso XIII, pues la academia se atrevió a sugerirle que sería buena cosa tener una sede estable, que es en la que estamos. Esto era un solar de la Biblioteca Nacional que fue derribado y se construyó de nueva planta este edificio. Y este edificio tiene una característica, y es que la fachada se corresponde con la fachada del Palacio Real, pues estableciendo un paralelismo entre la fecha en que se inaugura la academia y el Palacio Real, porque dependíamos de ellos. Una arquitectura barroca, clasicista, pues muy parecida. Sin embargo, dentro la cosa es diferente. En los grandes palacios que tienen una gran extensión, pues recordemos el Casino de Madrid, por ejemplo, nada más de entrar hay una escalera que se despliega. Aquí, si hacemos esto, nos hubiéramos comido el terreno. ¿Qué hubo que hacer? Pues el arquitecto muy sagazmente hizo una línea entre la puerta de acceso, el patio de honor y la entrada al salón de actos, como la gran vía de esta academia. De tal manera que ahora mismo donde estamos, pues tiene lugar recepciones, tiene lugar alguna pequeña reunión también, ha sido motivo de sala de exposiciones y es uno de los sitios más emblemáticos y más nobles que se pueden ver en este edificio. Estamos en el Salón Amarillo de la Academia, que es lo mismo que decir el Salón de Tertulia. Lo que pasa es que las tertulias se hacían antes porque había más tiempo. Hoy en día, antes de las sesiones científicas de los martes, abiertas al público, por cierto, pues los académicos pasamos por aquí, nos saludamos, tenemos un lugar de encuentro. Un lugar de encuentro a la sombra de todos estos personajes de la historia de la medicina madrileña y nacional. Por encima de todo está nuestro Santiago Ramón y Cajal, que fue académico de número y que le da un gran prestigio no solo a la academia sino a la medicina española. Tenemos al doctor Cortezo, responsable de que estemos aquí, y sobre todo tenemos la figura de nuestro rey Felipe VI, porque es el presidente del Instituto de España al que pertenecen todas las reales academias. Esta es la ya conocida como sala de perchas, se define por sí sola, y cada percha corresponde a un miembro de la academia, que es miembro de número. Está el número del sillón que ocupa y está también el rótulo con su nombre. Bien, es una pequeña cura de humildad lo que tenemos aquí. Para que nosotros hayamos tomado posesión de este número, ha tenido que fallecer una persona que lo ocupaba. Igual nos pasará a nosotros dentro de un tiempo. Ese es un significado más allá del puramente habitacional, pero yo creo que conviene no olvidarlo. Estamos
estamos en el Salón de Actos, es una de las dos piezas más vistosas e importantes de la Academia, la otra es la biblioteca, y desde luego el arquitecto del edificio, Luis Cabello La Piedra, pues le dio mucha importancia porque él lo entendió por lo que había hablado con los académicos como el centro de transmisión del conocimiento. Y así es que en la actualidad todos los martes ha abierto al público. Aquí puede entrar todo el mundo que quiera, pues tiene lugar dos conferencias sobre temas punteros de la medicina, de los que preocupan, y también algún recuerdo histórico. Bien, está presidido, como vemos, por el retrato de Felipe V, es una copia de Ramón Pulido. ¿Y por qué? Pues es el homenaje al rey que está reinando en el momento en que arranca la Real Academia Nacional de Medicina. Y en la parte de arriba hay un friso con todas las figuras de la medicina científica. Anteriormente hubo medicina también, pero a partir de Hipócrates hay un recorrido donde se explica muy bien toda la historia de la medicina, casi hasta nuestros días, porque como en 1914 se inaugura el edificio, ahí se interrumpe, el último es Robert Koch, y se echará en falta a nuestro Santiago Ramón y Cajal, una de las figuras más importantes de la medicina y de la ciencia que ha dado el mundo, no solamente nuestro país. Pues estamos delante del sillón número 38, que es el que correspondió a don Santiago Ramón y Cajal. Fue un académico en contra de lo que se creía muy activo y también fue igualmente activo en la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, a la que perteneció, y perteneció también a la Real Academia Española, a la academia conocida popularmente como la de la lengua. Aquí pasó bastantes sesiones, participó en otras actividades de la Academia, perteneciendo a la Comisión de Anatomía, por ejemplo, uno de los mayores prestigios sustanciados en personas que puede tener la Real Academia Nacional de Medicina es que en este sillón se sentó don Santiago Ramón y Cajal. En la parte superior hay una vidriera entre las más famosas, del más famoso autor, de las que hay del mismo estilo en Madrid, que es de Momellán. Y el anfiteatro que queda arriba, pues también es otra pieza que pide otra perspectiva, donde se ve la academia de una manera diferente, aunque uno se haga la idea desde aquí debajo, ¿no? Bueno, pues tenemos también a esta altura dos grupos de sillones con numeración par e impar, como las aceras de nuestras calles madrileñas, y corresponden a los académicos de número. Los académicos de número son aquellos que están en poder durante un tiempo, desde que ingresan hasta su fallecimiento, de ese sillón que corresponde a una especialidad médica. Hoy en día son muchas las especialidades que hay y es muy difícil que pueda crecer esto tanto, el fruto del proyecto. Pero todo está bastante compensado, de tal manera que no falta ninguna de las básicas. Y luego también hay algunas de apoyo, como farmacia, veterinaria, física o química, y ingeniería sanitaria. Una de las joyas de la Academia es la biblioteca que conocemos como el Fondo Antiguo. Con incurables arranca esta dependencia en el siglo, antes del siglo XV, llega hasta el siglo XVIII. Es una de las más completas que hay de la medicina en nuestro país, pues al nivel de la Facultad de Medicina de Salamanca, del Real Colegio de San Carlos también. Están todas las disciplinas escritas por autores no solamente españoles, sino también extranjeros principalmente.
especialmente europeos, y es uno de los grandes lugares de consulta que tiene el historiador, pero también cualquier médico que quiere conocer el pasado de su especialidad. También se puede consultar viniendo presentado por un académico, y es uno de los orgullos que tiene esta academia. En la biblioteca, en una de las salas, se ha instalado una magnífica colección de microscopios, que es el objeto icónico de la investigación, de la ciencia, también de la medicina. Nadie conoce, o muy pocos conocen, algún retrato del prototipo del investigador, que es Santiago Ramón y Cajal, que no tenga dado un microscopio. Esta es una colección que donó la doctora María Eugenia Bruni, venezolana, a la academia hace unos años, y desde luego todas las piezas son originales, constituyen una reflexión sobre aquello que era invisible y cómo a partir de ese momento, arrancando con el holandés Leeuwenhoek, pues se conocen otras estructuras, pero también anatómicas, también se conocen otros microorganismos de los cuales no teníamos noticia y que bastantes décadas después se supo que eran los responsables de muchas enfermedades que eran mal diagnosticadas y maltratadas por lo mismo. Estamos ante la puerta de acceso a la sala de lectura de la biblioteca, que es un lugar de los más bonitos que puede haber en bibliotecas de todo Madrid, de un estilo modernista también, pues muy parecido a otras bibliotecas emblemáticas, como puede ser la del Senado, bien conocida por todos. Atesora en su totalidad la biblioteca, pues algo así como 120.000 volúmenes repartidos a lo largo de todo el edificio, pero la sala de lectura es un objeto de especial recogimiento, donde uno se traslada a los tiempos originales, y la verdad que con la calidad de lo que tiene que consultar, pues encuentra el ambiente perfecto para poder hacerlo. Muchas gracias, Antiguos Cafés de Madrid, por haber venido a visitarnos. La Real Academia Nacional de Medicina de España es una institución abierta. Todos los martes celebra sus sesiones científicas, a las que se puede venir a asistir, a contemplarlas y aprender, y también se pueden realizar visitas guiadas previa cita. Aquí les esperamos.